Soy Ana Cristina. Los humanos compartimos muchas características biológicas y conductuales con todos los animales, y así no es sorprendente que la búsqueda de nuestra propia comprensión nos lleve a los monos, carnívoros, roedores, aves y anfibios. Sus sistemas nerviosos están construidos sobre el mismo plan básico que los nuestros, aunque hay algunos aspectos en los cuales los suyos son más nuestros. La búsqueda de la comprensión del sistema nervioso ha llevado también al estudio de animales que son bastante diferentes de nosotros, como los invertebrados o los animales unicelulares. Obviamente, la tarea de describir, catalogar y comprender relaciones entre el sistema nervioso y conducta en incluso pequeña fracción de habitantes de la Tierra sería muy pesado, a menos que tengamos alguna razón más allá de la mera visión global. Una razón tradicional para el interés de esta tarea es el antropocentrismo, basado en la cuestión de por qué los seres humanos nos hallamos en el extremo superior del orden animal. Esta perspectiva ha sido a menudo criticada debido a la imagen implícita de los otros animales como pequeños humanos. Soy Ana Cristina. Aquí se realiza una comparación de tamaños y formas de los encéfalos de varios vertebrados representativos. Todos presentan aproximadamente las 4/10 partes del tamaño real. Evidentemente, ningún animal corriente existe simplemente para proporcionar a los investigadores detalles de la historia biológica humana. Más bien, cada especie está afanosamente dispuesta para satisfacer los requisitos de la supervivencia, lo que implica un intercambio activo en el ambiente. Soy Ana Cristina. Diferentes animales con historias biológicas distintas muestran diferentes soluciones a los dilemas de la adaptación. En muchos casos puede verse que las adaptaciones a nichos ecológicos concretos están relacionadas en la estructura del encéfalo. Algunos animales muestran cambios en la conducta que se originan en la experiencia. La comprensión de los cambios en el sistema nervioso de estas criaturas más simples, que permiten la formación de la memoria y sus almacenamientos, es probable que proporcione una clave en el trabajo sobre los animales más complejos, incluyendo a los seres humanos. Hoy en día, los neurocientíficos que exploran los mecanismos moleculares de la conducta han estudiado varias respuestas en bacterias. Los estímulos gravitacionales, químicos y térmicos elicitan en las bacterias patrones de respuestas predecibles. Daniel Koshland escribió un libro llamado La quimiotaxis bacteriana como un sistema conductual, en el cual describe los patrones de respuestas bacterianos y la naturaleza de los procesos receptivos que subyacen a estas conductas. Sus estudios indican que las células bacterianas tienen receptores especializados que detectan diferencias entre un amplio rango de condiciones externas, tales como concentraciones químicas y tempranas. A través de esta serie de pasos químicos, estos mecanismos receptores activan un aparato motor simple que produce prolongados periodos de natación y agitación. Las bacterias poseen un sistema de memoria que almacena información sobre exposiciones químicas anteriores durante un breve periodo. Hola, soy Alexandra Lucenfil y voy a hablar un poco de los invertebrados. Los invertebrados son animales sin columna vertebral y este grupo excede a los vertebrados en muchos sentidos, incluyendo el número de diversidad de aparición y de la variedad de hábitat. Un investigador de las neurociencias comparadas afirmó que verdaderamente no podemos esperar comprender a nosotros mismos o cómo trabaja el sistema nervioso hasta que obtengamos un conocimiento en el rango del sistema nervioso, que va desde las redes nerviosas y los ganglios simples de las anémonas de mar y los gusanos planos al lóbulo óptico de las moscas dragón, pulpos y lagartos, hasta la corteza cerebral de los primates. Los sistemas nerviosos más simples. Los celenteros son los animales más pluricelulares, más simples, que poseen un sistema nervioso. Existe mucha diversidad en el carácter del sistema nervioso. Por ejemplo, las anémonas. Elementos plantaria. Son animales que presentan que el extremo cefálico, a partir de la sección de la cola, podría desplegar alguna memoria
establecido en el animal completo. Son importantes en la neuroanatomía comparada porque parecen ser los primeros animales en la historia evolutiva que tienen un sistema nervioso en un cerebro diferenciado en el extremo encefálico. En realidad, los gusanos son los animales más primitivos que existen que tienen un cerebro. Moluscos. Son animales de esqueleto blanco que despliegan una gran complejidad corporal y conductual. Algunos de ellos son las babosas, los caracoles, las almejas y los pulpos. Pero existen más de 100.000 especies de moluscos. Su extremo encefálico consiste de una boca, tentáculos y ojos. Usualmente, su estructura implica un aprendizaje similar a la de un pie. Soy Paola de la Torre. Los sistemas nerviosos de los invertebrados más simples pueden dar buenos modelos para examinar las características complejas de las operaciones del sistema nervioso. Hay algunas generalizaciones sobre las principales características de los sistemas nerviosos de los invertebrados. Estas dos primeras comparten características con los vertebrados. Primera, los invertebrados tienen una estructura básica que consiste en un sistema nervioso central y un nervioso periférico. Los invertebrados más complejos tienen un cerebro. Un ejemplo de estos animales puede ser el calamar. Paola de la Torre. El encéfalo de los vertebrados. Todos los vertebrados tienen encéfalo con las mismas subdivisiones importantes. Las primeras diferencias entre los vertebrados se dan en el término de los tamaños relativos y absolutos en las divisiones de las regiones del encéfalo. En la foto de la esquina inferior derecha hacemos una comparación entre el encéfalo humano y una rata ilustrada con las similitudes y diferencias básicas. Las diferencias entre el encéfalo humano y de otros mamíferos son principalmente cuantitativas, es decir, se refieren a los tamaños absolutos y relativos del encéfalo completo, las regiones encefálicas y las células del encéfalo. El encéfalo de un ser humano adulto pesa alrededor de 1.400 gramos. La corteza cerebral humana desarrolla surcos y fisuras de modo que el resto del encéfalo puede estar rodeado de muchas superficies corticales. Durante el curso de la evolución, las características del sistema nervioso han cambiado progresivamente. Una característica especialmente proviene durante los últimos 100 años. Ha sido una tendencia general al incremento del tamaño del encéfalo de los vertebrados y los encéfalos de nuestros ancestros humanos han mostrado un incremento de tamaño especialmente espectacular en los últimos 2 millones de años. ¿Cómo se ha relacionado entonces la evolución del encéfalo con cambios del espacio conductual? Para aprender sobre la evolución del encéfalo sería útil poder estudiar los encéfalos de animales fósiles y desafortunadamente los encéfalos no se fosilizan. Dos métodos de análisis han resultado útiles. No supone emplear la capacidad craneal de los cráneos fósiles para realizar un modelo de encéfalo. De una vez ocupo ese espacio. Estos moldes, llamados endomoldes, proporcionan una buena indicación del tamaño y forma del encéfalo. Bueno, yo soy Alexis Rivero y a mí me toca hablar sobre la relación entre el tamaño del encéfalo y el tamaño del cuerpo. Para empezar, nosotros los humanos pensábamos que los encéfalos nuestros eran los más grandes de todos, pero esto se eliminó en el siglo XVII, ya que se comprobó que los encéfalos de los elefantes eran 3 veces más grandes a los nuestros, y después se descubrió que las ballenas tenían uno aún más grande. Esto confundió a los pensadores, ya que ellos decían que nosotros éramos el animal más inteligente de todos, y por ende deberíamos de tener el encéfalo más grande. Ya por esto propusieron que el peso del encéfalo debería de expresarse como una fracción del peso corporal, y en función de esto ya los humanos son superiores a los elefantes, a las ballenas y a los demás animales de
tamaño corporal grande o no. Bueno, aquí voy a hablar un poco sobre el tamaño del encéfalo y dieta. Aquí, en el seno de varias familias de mamíferos, las especies que comen hojas o hierba normalmente tienen los encéfalos que son relativamente más pequeños que aquellas otras especies que tienen fuente de alimento distribuido menos densa y uniformemente, tales como frutas o insectos. Los encéfalos de los homínidos, y estos homínidos son los primates de la familia Hominidae, de los cuales los humanos, que somos los Homo sapiens, somos la única especie viviente. De acuerdo a estimaciones, el tronco y los brazos de los homínidos alcanzaron la forma presente hace algunos 10 millones de años, y los homínidos comenzaron a caminar sobre dos pies al menos hace 3 millones de años. Las herramientas más antiguas que se han encontrado datan de hace unos 2.5 millones de años. Hola, yo soy María Fernanda Argüelles y bueno, como ya mencionamos antes, el encéfalo de los Australopithecus se asemejaba mucho al del chimpancé moderno en el tamaño y en la forma. Está claro que el chimpancé es un pariente muy lejano de los humanos. Algunos investigadores compararon las secuencias del ADN y las interpretaron mostrando que de alguna manera nuestros ancestros divergieron de los chimpancés hace 30 millones de años, pero otros investigadores interpretaron que el ADN, la albumina y la hemoglobina indicaban que las líneas de humanos y chimpancés divergieron solamente entre 4 y 5 millones atrás. Incluso, si tomamos como válida la estimación más reciente, los chimpancés han tenido todavía de 4 a 5 millones de años para evolucionar en su dirección, mientras que nosotros los humanos lo hacíamos en la nuestra. Todas las especies que han sobrevivido hasta el presente han estado ocupadas tratando de dirigir sus propias vidas y tratándose de adaptar a sus circunstancias ambientales. El hecho de que los homínidos realizaran herramientas de piedra hace 2.5 millones de años los distinguían de los chimpancés, incluso teniendo los tamaños de los encéfalos similares. Los Australopithecus fueron nuestros parientes más cercanos y avanzaron hacia la cultura humana. Las prominentes diferencias entre la organización del encéfalo del Homo sapiens y chimpancé incluyen las siguientes. El encéfalo humano muestra una mayor expansión de las áreas corticales motoras y sensoriales dedicadas a las manos. El encéfalo humano y el del chimpancé se asemejan por poseer un sistema límbico que está implicado en la vocalización. Sin embargo, el encéfalo humano muestra amplias regiones corticales dedicadas a la producción y a la percepción del habla. En lo que se refiere al habla, la destreza manual y otras funciones, el cerebro humano muestra importantes especializaciones hemisféricas de función. En el chimpancé, los dos hemisferios son más equivalentes funcionalmente. Las regiones sensoriales primarias de la corteza son algo mayores en el hombre que en el chimpancé, pero la expansión mayor de la corteza humana reside fuera de estas regiones sensoriales. En los humanos, hay una amplia proporción de cerebro que está dedicada a pensamientos de información más variados y elaborados. La expansión de las áreas corticales y la especialización hemisférica parecen haber hecho posible la cooperación social de los seres humanos para la búsqueda de plantas y la caza. En resumen, los estudios comparativos del sistema nervioso proporcionan comprensión de la evolución del encéfalo humano. Proveen una perspectiva para la comprensión de las adaptaciones conductuales típicas de la especie. El sistema nervioso de los invertebrados oscila en complejidad desde la organización en redes nerviosas de los celanteros hasta las estructuras bastante complejas de los pulpos. Algunas de las características distintivas de los sistemas nerviosos de los invertebrados incluyen grandes neuronas monopolares identificables y con grandes axones que componen frecuentemente los circuitos mediadores de las conductas de huida rápidas. Las principales divisiones del encéfalo son las mismas en todos los vertebrados. Las diferencias entre estos animales son cuantitativamente grandes, como se refleja en las diferencias de los tamaños relativos de las células nerviosas y varias regiones del encéfalo. Las diferencias de tamaño de las regiones del encéfalo entre varios mamíferos están frecuentemente relacionadas con formas distintivas de adaptación conductual. Cuando se comparan animales fósiles y contemporáneos, los cambios evolutivos en el tamaño del encéfalo son evidentes.
El tamaño del encéfalo de una especie debe ser interpretado en términos de tamaño corporal. La regla general para los vertebrados es que el peso del encéfalo es proporcional a los 2/3 del peso corporal.